El clima define la estación del año. La música, la estación del dial. Frecuencia Emprender, generando espacios para los negocios. www.frecuenciaemprender.com.ar. Hola, bienvenidos a Otras Preguntas. Mi nombre es Verónica Hurschan y estamos en Frecuencia Emprender. Ustedes saben que nos pueden ver y escuchar a través de la web en www.frecuenciaemprender.com.ar. Este es un programa dedicado al mundo del coaching y de los emprendedores. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Otras Preguntas, otras.preguntas, y en Twitter en @otraspreguntas3 con número 3, @otraspreguntas3 con número. Y hoy tenemos un gran invitado que ya le voy a dar el pase, así ya empezamos a charlar, que es Ariel Goldberg. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola Vero, un gusto estar acá, gracias por invitarme. Gracias por venir. Un placer. Te pido que te presentes. Hay muchos que te conocen, pero debe haber algunos tantitos que quizás no. Bueno, tengo una versión breve y una versión... Tenemos una hora. Bueno, sí, igual para que te guste tengo más. Una presentación de 58 minutos, pero vamos a probar con una de 2, tal vez más reducida. El primer título podríamos decir que es coach. Yo me veo o me reconozco a mí mismo profesionalmente y en mi actividad como coach, aunque entiendo de que detrás de mi trabajo como coach el espíritu que sostiene mi actividad tiene que ver con una forma de ver la vida, ¿no? que hace que yo sea coach. Para lo cual entiendo de que mi actividad va más allá de eso. Uh-huh. Podríamos decir que me veo a mí mismo también como una especie de mosaico. Mosaico. Sí, una forma de mosaico, así como si bien soy de base judía y de credo judío, he entendido y trabajado y estudiado el budismo y el cristianismo y un montón de un mosaico de religiones. Pero si bien no tiene que ver con una aproximación religiosa, sino una forma de entender la vida, de la diversidad, tengo un pasado artístico porque he sido locutor, soy locutor, trabajé muchos años en medios allá lejos y hace tiempo, pero también soy músico. Si bien también estudié música, fui profesor de música antes de ser locutor inclusive. No me dedico profesionalmente a la música, pero es algo que queda en la vida como la locución misma, a pesar de que hace ya más de 15 años de que no hago ningún trabajo como comunicador. Y estos últimos 15 años a esta fecha trabajando como coach ejecutivo, trabajando con líderes, con equipos, con personas, precisamente desde mi actividad acompañando o asistiendo en el desarrollo de su potencial, junto en este mosaico hoy de tantos credos y tantos estudios y tantas cosas, en donde puedo resumir como coach un trabajo que tiene que ver con la búsqueda desde lo espiritual, pero también desde lo filosófico y también desde lo intelectual y desde lo ontológico que trae el coaching como práctica, unido en todo eso, en una impronta que en la continuación de la barra de coach, a mí me gusta la figura del speaker trainer. Speaker trainer, muy bien. Que sería un poquito más concreto que lo que pueda ser tal vez la perspectiva de mi figura como coach. Hoy en día me dedico a trabajar con personas, con líderes, con empresarios, con ejecutivos y con profesionales y con equipos en el desarrollo de sus potencialidades, pero en el contexto de su trabajo comunicacional a partir de la oratoria. Ah, ok. Por eso viene el speaker trainer. Exactamente. Sí. Ya hace unos 5 años, digamos, de toda mi historia como comunicador, tuve una experiencia muy interesante que fue una convocatoria para ser orador en una conferencia TED. Así. Que fue la primera, tuve 2 experiencias, esa fue la primera y que fue una especie como de revelación, porque después de muchos años como comunicador y con ciertas premisas y parámetros acerca de cómo era la exposición en público, yo he pasado por un montón de experiencias con diferentes tipos de públicos, diferentes tipos de situaciones, en medios, en eventos, y en mi actividad como docente también. La experiencia TED fue marcatoria porque era condensar en muy poco tiempo una presentación que pudiera no solamente transmitir una idea, sino también generar emociones, también inspirar,
todo al mismo tiempo, rápido e impactante, ¿no? Claro, quizás lo que nos dedicamos a la comunicación, esto de que todo sea tan breve, ¿no? Y poderoso, por alguna manera de decirlo. Exacto. Es como que quizás a veces asusta, digamos, que uno está acostumbrado quizás a explayarse y... Totalmente. La palabra de moda hoy es ágil. Ágil, claro. Entonces, ágil. ¿Cómo armar una presentación? Y de hecho, en su momento, cuando empezó la modalidad TED, que ahora es muy conocida, los TEDx, de hecho aquí tenemos este sábado uno de los mayores eventos de TEDx en Argentina, que es el del Río de la Plata, hay más de 30 actualmente en todo el país. Sí. La revolución de presentaciones, de repente conferencias de 18 minutos, en su momento fue muy llamativo, fue muy disruptivo, ¿no? Claro. En el mundo de las conferencias. De las conferencias. Porque uno está acostumbrado a conferencias largas. Voy a ver un video y es una hora y media. Sí. 18 minutos. Y sin embargo, al día de hoy, 18 minutos es mucho. Es un montón. Tiene que entrar en un teléfono y yo puedo verlo en 5 o 6 minutos. De hecho, las charlas más vistas generalmente son inferiores a los 7 8 minutos, ¿no? Claro. El ejercicio de la inmediatez y la capacidad para poder ser asertivos y al mismo tiempo que se entienda, que llegue, que enseñe y que emocione. Todo lo mismo en base. Es mucho todo junto. Es mucho. Parece mucho. Sin embargo, es el ABC y hoy en día es el punto de partida. Claro. Lo que podría ser aspiracional hace algunos años, en el contexto de crear un determinado ambiente con otro, ahora es la base. Yo trabajo mucho con líderes en empresas en donde a veces, si puedes tener muy claro, mucho conocimiento, mucha experiencia como jefe en relación a un oficio, un trabajo, a la posición, pero si no crea una experiencia en el otro, si no hay una conexión, si no hay una percepción de valor, si no hay una historia al lado de eso, bueno, vos como periodista, ¿no? Sabrás que siempre alrededor de cada experiencia de vida hay una historia y un relato, y el capturar ese relato es lo que hace que le demos sentido a lo que hacemos. Y hoy ya no es cuestión solamente de los momentos en donde encendemos el televisor o miramos un video en una conferencia por teléfono. Nuestras relaciones interpersonales están envueltas de historias. Sí. Y yo trabajo precisamente entrenando a líderes para que puedan crear esos espacios de conexión con su gente a partir de las historias, de los relatos de historias. No como te cuento un cuentito para ir a dormir, sino te tengo que decir algo, hay un lineamiento, hay objetivos, hay rendimiento, hay productividad y hay parámetros, pero esos parámetros del trabajo hoy no llegan como una plantilla de Excel. Que no llegan de esa manera, digamos, ¿no? Nunca llegaron del todo. Totalmente, y mucho menos a las nuevas generaciones de trabajo, los chicos que están trabajando, tienen 18, 20, 25 años. La bajada de línea directiva tradicional es de muy corto alcance, ¿no? Claro. Esto es lo que hace el mundo de las organizaciones hoy. Y ahora, este programa también va dirigido a emprendedores, ¿no? Uh-huh. Y a veces uno cuando habla de oratoria, uno dice, no, pero yo no necesito porque no voy a hablar en público, ¿no? Porque una vez piensa en oratoria solamente en el momento de estar frente a un escenario, exactamente. Tablas. Y no tiene que ver solamente con eso. Precisamente. Yo creo que el cambio de paradigma desde el modelo con el cual yo trabajo es precisamente salir de la figura de una oratoria de un habla claro, cómo respirás, cómo pronunciás, cómo gestualizás, sino es quién sos, ¿no? Esta es la parte de nada menos y nada más. Y si fuéramos un poquitito más puntuales es quiénes estamos siendo, ¿no? Porque no somos de una manera fija o dada, sino y el poder tener registro o conciencia de eso precisamente es lo que activa en todo tipo de circunstancia en interacción con otro. No es solamente el momento que estamos, como bien vos dijiste, me toca hablar ante mi gente o en un escenario, en una convención o en la fiesta de colación del colegio de mis chicos. Sí, tal cual. Esto es con un empresario hablándole a un cliente, un líder hablándole a su equipo, pero también es un momento coloquial en cualquier instancia en donde necesitamos interactuar para crear algo con un otro. Claro, y un emprendedor, por ejemplo, a la hora de presentar un producto o relacionarse también con un posible socio. El momento del pitch, como se llama. Exactamente. Ese es un momento, pero también ese mismo emprendedor que tiene que buscar no solamente a los accionistas, sino también involucrar al equipo, a la gente que va a trabajar con él, generar clientes, crear su red dentro del mercado mismo. Cada proceso de interacción con un otro yo lo veo como una oportunidad de oratoria. Porque de hecho entiendo que la oratoria, de nuevo, no es un vehículo tradicional entendido como un conjunto de herramientas de comunicación.
para mí ya es, yo creo que eso es un modelo que está bien, pero que es la base y es el piso de los modelos clásicos, que están buenos. No desprecio eso, sino es que vamos un poquito más allá. Y creo que la dinámica y la complejidad del mundo de hoy requiere crear una experiencia en el otro, requiere conectarse. ¿Cómo surgió Oratoria Consciente en tu vida? Bueno, esa es la conjunción de todo mi proceso personal, que era lo que con otras palabras decía recién, como si fuera una pata de 3 mesas, en donde una mesa con 3 patas. Sí. Una pata de una pata. De esta forma. Bueno, son distintas. Me queda así, la velocidad de la lluvia del día de hoy. Una pata con 3 mesas. Una mesa de 3 patas. Como dije, una pata de 3 mesas. Una pata de 3 mesas. Imagina una pata enorme y 3 mesas. Mesitas. Está buenísimo. La conjunción de mi trabajo como comunicador, que era un poco lo que yo te contaba antes de tantos años. Por otro lado, mi trabajo como coach, como docente y como entrenador, y que he tenido el privilegio de poder trabajar mucho en el exterior también, viajando en muchos países en toda Latinoamérica, y el poder ver que ciertas cosas que parecía ser que nos pasan solamente acá, no importa la industria, claro, no importa el país, puede cambiar el acento, la idiosincrasia, la cultura, pero somos de libro, ¿no? Uh-huh. Entonces esa segunda pata a mí me ha permitido crecer mucho a nivel personal, porque he encontrado muchos desafíos que tenían que ver también con estar lejos de mi país, de mi gente, teniendo que lidiar con un montón de circunstancias, después volver, ir y volver hace muchos años. Y tercero, en parte de mi proceso espiritual, que también tiene que ver con un trabajo de conciencia. Yo soy meditador, entonces trabajo de la respiración y de la conexión y la búsqueda de la experiencia. También entender y relacionarme con el mundo que me rodea. Entonces en el cóctel de estas 3 patas, de estas 3 mesas, con una sola pata, ahí es donde aparece una oratoria consciente, que sería esta evolución, creo yo, de los modelos convencionales del hablar bonito, claro, a crear una experiencia con el otro, conectándonos, ¿no? Crear una conexión, pero que sea auténtica, que sea genuina, que no sea un conjunto de eslogans. Y de ahí, desde mi propia experiencia conectando y generando experiencias, mucho también del modelo corporativo, que tiene que ver con esto de la experiencia del cliente, ¿no? Claro. Que se trabaja mucho precisamente al día de hoy, como vos entras en un Starbucks, por ejemplo, que tiene una decoración, una ambientación, un aroma. Está todo pensado, ¿no? Y la experiencia es tan artesanal, sí, que evoca también un conjunto de emociones y de sensaciones. Y bueno, la comunicación es eso mismo, la posibilidad de conectarme con un otro y no esperar a que ciertas condiciones se den para poder crear un vínculo que se sostenga. El mundo de hoy es inmediato, ya es ahora, sí, va, cuadra, cierra, bien, si no, seguimos. Y quizás perdés la oportunidad, digamos, ¿no? El costo de oportunidad, totalmente. Y eso requiere también estar más despabilados, más presentes, más conscientes ante la inmediatez. E inclusive yo ahí me parece importante también una distinción, porque pareciera ser que todo es muy ligero, ¿no? Sin embargo, yo prefiero utilizar más la idea de una liviandad más que de una ligereza. Uh-huh. Esto lo aprendí de una coach uruguaya que quiero muchísimo. Y ahí cuando a mí me cayó la ficha, una cosa es ser liviano, otra cosa es ser ligero, ¿no? Es como tomar las cosas a la ligera, está todo lo mismo, si total, claro. No da todo lo mismo. Pero porque no dé todo lo mismo, no voy a estar con la pesadez y la densidad y la solemnidad de esto es así, ¿no? Claro, liviano en cuanto a soltar ciertas cosas que quizás no me... Estar alerta de cuántos pesos puedo sostener en mi mochila para poder llevar algo que me agregue valor y que sin dejar de mirar el futuro no deje de estar presente a lo que ocurre ahora, ¿no? A veces estamos muy pesados, muy densos, ¿no? Sí, sí. Y nos agarran esos ataques de solemnidad. Entonces, bastante. El poder estar más presentes tal vez ante esos ataques imprevistos de solemnidad, sobre todo en desafíos que nos sacan de nuestra zona de confort, como por ejemplo la experiencia de la oratoria. Claro. No deja de ser una maravillosa, buena oportunidad, una muy buena noticia para conectarnos con nosotros mismos, para poder vernos en situaciones no convencionales, que nos dé información de primera mano acerca de
lo que nosotros llamamos miedos. ¿Qué información hay allí? Hay mucho de eso, de miedos y de pánico escénico y ese tipo de cosas cuando uno habla de oratoria, ¿no? Totalmente. Cualquier cosa que nos saca de nuestra cotidianidad, nuestra rutina y nuestra zona de confort nos expone ante lo que nosotros realmente tenemos y no tenemos. Claro. Me gusta esta metáfora de saber de qué estamos hechos, ¿no? Esto de algunos tal vez han tenido la maravillosa oportunidad de la beca de la vida, en donde por ahí llegan a una edad adulta sin saber realmente de qué están hechos, pero cuando nos encontramos con cosas de base, cosas en donde realmente nos sacuden, vemos de dónde sale nuestra fuerza interna o nuestra fuerza, sea de donde sea que venga, y nos reconectamos con una fuente diferente desde donde hacemos que las cosas ocurran. Cualquier cosa que nos toque en ese sentido. Entonces a veces no hace falta tirarnos en un paracaídas para sentirnos... Igual está bueno lo del paracaídas. Está maravilloso, está maravilloso. Espectacular. Yo, de hecho, a mí me gusta desafiarme a mí mismo en mis propios límites y exponerme a cosas como caminar sobre brasas, estas cosas locas. Están buenas a veces esas cosas. Y a veces me dicen, pero ¿por qué tenés que hacer eso? Y este es el giro paradigmático, ¿no? Es decir, no hay que hacerlo. Claro. Es que no lo hago porque tengo que hacer. Claro. Yo lo utilizo como recordatorios de que todavía estoy vivo y que estoy acá. Porque hago tantas cosas y tengo que resolver, me veo resolviendo tantas cosas que me olvido que estoy acá. Claro. Y este tipo de experiencias a mí me desafían para decir, bueno, a ver, ¿de qué estoy hecho? Claro, sentís como que la sangre te corre más. Tengo sangre, ¿no? Sí. Me duele. Y hay gente que te dice, pero no es necesario hacer eso para darte cuenta que te corre la sangre. Bueno, definitivamente no. Generalmente los que lo dicen son los que creen que les corre sangre, pero no tienen postales de sangre. Pero no, bueno, ese es otro tema. Sí, nos estamos yendo. De alguna manera, yo los llamo vehículos para mí, para despertarme. Claro. Despertarme a cosas a las que después me voy a volver a dormir de nuevo. Por eso claro, sí, es que muchas veces nos vamos durmiendo de alguna manera, ¿no? Si no nos damos cuenta. Y nos encontramos envueltos generalmente a un montón de rutinas cuyo acostumbramiento nos impulsa a adormecernos, ¿no? Claro, tal cual. Y hablando en un espacio de emprendedurismo, ¿no? En donde nos estamos saltando siempre como al vacío y haciendo saltos, sabemos cuando encontramos en la frustración del no, el desafío de la resiliencia y para poder construir aquel sí y la maravillosa liberación cuando vemos que algo ocurre más allá de lo esperado, de lo previsto, de lo deseado. Claro, totalmente. Y eso es maravilloso. Yo me enfoqué en la oratoria, puede ser un montón de otras cosas. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa y después seguimos hablando de oratoria consciente, ¿sí? Dale. Quédense ahí, ya volvemos en otras preguntas. Gracias.